Hola, buenas a todos. Estamos una vez más con otra conversación tipo podcast. Hoy nos acompaña un invitado especial que es Lanius. En Twitter algunos lo conoceréis como @monstruo del este. Un título que probablemente luego explique, si le apetece, porque es una referencia a una saga Sí. de videojuegos bastante famosa. Y, y nada, vamos a hablar de algo un poco más terrenal si lo comparamos con la anterior conversación que subimos aquí al canal con Luis Landeira, que era más enfocada al mundo de lo espiritual. Hoy vamos a hablar esencialmente de política y de el desgaste que ha sufrido, la evolución, mejor dicho, a lo largo del siglo XX del eje político clásico que viene a ser el de izquierda y derecha. Eh, Lanius, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sin Muy bien. más, te dejo si quieres hacer tú la introducción como me has pedido antes, ¿no? Sobre el tema Sí. y nada, el micro es tuyo. Vale, muchas gracias por eso, por invitarme a tu canal y básicamente tener aquí un pequeño espacio, ¿no? En el que, pues oye, la gente como nosotros puede hablar de cosas que se salen un poco de lo común, ¿no? Sí, Así aunque, que aunque somos gente normal, sí, sí, eso es, no para que somos, quede en el récord. eso es. Así que si te parece, pues lo inicio ya. Claro, claro. ¿Por qué de este tema, ¿no? El tema este de la izquierda-derecha. Pues hombre, Ujú. es un tema cuanto menos interesante, aunque pueda parecer a primera vista estéril, ¿no? Eh, por- eh, Antes de nada me gustaría citar Sí. una cita del filósofo Ujú. francés Émile Chartier del año 1925 que dice así: cuando se me pregunta si la brecha entre partidos de derechas y partidos de izquierdas, hombres de derecha y hombres de izquierda, tiene todavía sentido, la primera idea que me viene a la cabeza es que el hombre que formula esta pregunta no es ciertamente un hombre de izquierdas. Ujú. Y eso tiene, Es interesante tiene porque... un... Sí. Sí, sí, sí. No, lo que noto directamente es que sé que no es un hombre de izquierdas porque el hombre de izquierdas, en cierto sentido, si ya lo combinas un poco la política con la religión, ves como que es bastante mejor heredero de una tradición religiosa que se Exacto. está perdiendo en Occidente, digamos, cristiana, como el marxismo como tal, identificando a la izquierda con el marxismo, digamos. Mm, Y es evidente, ¿no? Que una persona que formula eso no puede ser de izquierdas. Porque no lo ve Exacto. así, vamos a decirlo de ese Claro. modo. Ante todo, el izquierdista, Ujú. diría yo, que bajo mi punto de vista es, a pesar de todos los problemas que sufre la actualidad la izquierda, el izquierdista es, a pesar de todo, ¿no? Mucho más militante o mucho más... Un creyente. sí, Mm. sí, casi como una religión política, ¿no? Sí, sí. Una Yo, religión yo le laica, podría quitaría el decir. casi, digamos. Sí, es casi, ¿no? Eso es. Eh, Así que después de esta cita de Emile Chartier, me gustaría citar otra cita del politólogo italiano y socialdemócrata Norberto Bobbio, que ya Mm. ha fallecido, Sí. que en su célebre bestseller que se llama simplemente Derecha-Izquierda, identificó a la esencia, o sea, identifica la esencia de la izquierda en su actitud ante la idea de igualdad. Dice así la cita: el partidario de la igualdad piensa por lo general que la mayor parte de las desigualdades que le contrarían y que desearía hacer desaparecer son de origen y, por consiguiente, se pueden suprimir. Mientras que en general el partidario de la desigualdad piensa, por el contrario, que esas desigualdades son naturales y por tanto ineluctables. Aquí, Ujú. como está claro, Norberto Bobbio hace una clara distinción, ¿no? Sí. Muy típica, muy clásica. El Mm. izquierdista, ¿no? Como partidario de la igualdad, mientras que el derechista como el partidario de la desigualdad. Sí, Cabe de... y el izquierdista como alguien que quizás sí que cree en el cambio, ¿sabes? Y el derechista como alguien mm, que no. Sí, aún así hay un problema con esta cita, y es que esta cita, como ya dije anteriormente, Norberto Bobbio es un socialdemócrata, ¿no? Sí, sí, sí. Y es innegable que a día de hoy el viejo consenso socialdemócrata, ¿no? De la posguerra se está, Ha cambiado, desde evidentemente, luego. está cambiando, se está resquebrajando, muy poco a poco, pero se está resquebrajando. Y me gustaría apuntar una cosa. Los partidos de centro derecha Ujú. que gestionan los estados de bienestar de un modo no demasiado distinto del de los partidos socialdemócratas, ¿no? Son partidos, por tanto, de izquierda. Quiero decir, si los partidos de centro derecha Mm. trabajan, gestionan este mismo estado del bienestar, entonces no, son partícipes de esa socialdemocracia, lo cual, ves, aquí ya vemos Sí. lo reduccionista de esta Mi visión, cita. sí. Mm.
ahora me gustaría citar un pequeño fragmento, un brevísimo fragmento del filósofo francés Alain de Benoist, ¿no? Que seguramente los que lo escuchen habrán oído hablar de él, estoy casi seguro, 100%. Y dice así, en este caso, sobre la derecha. Llamo aquí de derecha, por pura convención, a la actitud consistente en considerar la diversidad del mundo y, en consecuencia, las desigualdades relativas que necesariamente son su producto como un bien, y la homogeneización progresiva del mundo recomendada y realizada por el discurso bimilenario de la energía igualitaria como un mal. Aquí ya vemos, sí, ¿no? ese cierto pozo pagano, ¿no? De, ya sabes, discurso bimilenario de la ideología igualitaria. Y ahora me gustaría dar una serie más que pagano, quizá anticristiano, ¿no? Anticristiano, sí, realmente sí. Sobre todo en los últimos años, sí. Alain de Benoist, a pesar de que sí trabaja el tema del paganismo, el indoeuropeísmo, sí, y todo este tipo de cosas, se ha alejado de ese, no de esa nueva derecha que... Yo es que personalmente si lo vemos desde un punto de vista de la nueva derecha, creo que la nueva derecha deja en cierto modo de lado un poco, que no todos, obviamente hay excepciones porque son muchos autores, pero vamos, Alain de Benoist, por ejemplo, a mi juicio deja un poco de lado el considerar que, sí, obviamente puedes creer que el cristianismo es como algo peor o el germen igualitario, como quieras llamarlo, pero yo siempre tiendo a pensar que está como que es como el signo de los tiempos y bueno, se manifieste como cristianismo, se manifieste como marxismo, se manifieste como cualquier otro tipo de encarnación o de política o de epifanía religiosa. Sí. Al fin y al cabo no deja si vas a las tradiciones vivas como pueden ser los textos védicos y demás, sí, pues eso, como se van sucediendo las edades y los cambios, al fin y al cabo, no sé cómo decir, quizá que están por encima de las manifestaciones, ¿sabes? Sí, sí. Y creo que de Benoist a veces, sin haberlo estudiado demasiado, te lo digo, me da la sensación esa de que, y en la nueva derecha, por añadido un poco, de que está más centrada en aprender un poco de los errores que se cometieron en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, pero de enfocarlo un poco más en un plano más político y menos religioso, no sé. Bueno, más que político, metapolítico, ¿no? Sí, bueno. Y sí, ahí está la cuestión. Sí, cabe decir, de todas maneras, sí, que en la actualidad Alain de Benoist podría decirse que se ha acercado, digamos... Sí, eso es verdad, ¿eh? A la izquierda, lo cual tampoco es cierto, pero bueno... sí, de hecho, se ha dejado... por eso te comentaba antes que la de nueva derecha, con el acercamiento de Benoist y otros autores a quizá más la izquierda, sí que puede que haya influencia de lo que estaba comentando y luego aparte que digamos que desemboca en lo que comentaba antes de que empezáramos, cuando estábamos hablando antes de grabar, que básicamente es complicado catalogar como derecha la nueva derecha, por mucho que se le llame nueva derecha, que yo creo que es más un título que se le da a sus enemigos o sus rivales. Sí, fue la prensa que se lo dio Le Monde y todos estos periódicos. Exacto. De hecho, Alain de Benoist no quería llamarlo nueva derecha, quería llamarlo nueva cultura, que es muy distinto. Y aparte, bueno, esta cita es de los años 70, o sea, así que de la obra, su famosa obra Desde la derecha, que por cierto recibió el premio de la Academia Francesa, ¿eh? No, pero bueno. Sí, a ver, de Benoist, si vamos a hablar de él un poco, decir que pues, es probablemente uno de los intelectuales más importantes de los últimos 30 años o 40 de la cultura francesa y menos reconocido, o más marginado, ¿sabes? Más marginado, sí, más marginado. Y bueno, ya que he mencionado estas tres citas, ¿no? Sobre todo la de Norberto Bobbio y Alain de Benoist, me gustaría dar una serie de ejemplos, ¿no? Que traten de introducir lo que hablaremos en el segundo bloque, ¿no? ¿Cuál es en definitiva la percepción social que hay, ¿no? Entre la percepción social de esta dicotomía izquierda-derecha? Sí. Puede que los partidos, ¿no? Los partidos políticos se hayan alejado clarísimamente, en mayor o menor medida, de los anhelos, de los deseos de sus votantes, ¿no? Puede que, como ya dije antes, ¿no? Los partidos centroderechistas, ¿no? Los partidos liberal-conservadores gestionen los estados de bienestar, ¿no? Sí. Al igual que lo hacen los socialdemócratas. Y ya que contamos la manera en que precisamente esa derecha, ¿no? O esa derechita, como diría Juan Manuel de Prada, ¿no?
pues sigue el juego totalmente a la izquierda. Sus votantes, los votantes, la gente de a pie, sigue teniendo muy claro que son o de izquierda o de derecha, ¿no? Ya sé que puede ser maniqueo, ¿no? Pero bueno, pero es así, y está, Sí, a ver, está clarísimo. el pensamiento de... La gente tiende a pensar cómodamente, vamos a decirlo así. Es más cómodo Eso pensar es. en que el eje sigue funcional, ¿sabes? Eso es, al final el voto es un tanto tribal, ¿no? Si lo piensas. Pero claro, está el problema. Me gustaría poner un ejemplo muy curioso del que me enteré hace 2 años y medio, de una noticia que me pasó un colega de Causa en la Red. Ya sé, Causa en la Red, lo sé. Escucha. Que venía a ser que el gobierno de Syriza sacó una ley por la cual las operaciones de cambio de sexo serían financiadas por el Estado, ¿no? Serían financiados por los poderes públicos. Syriza y el resto de todos los partidos votaron a favor, incluido Nueva Democracia, es decir, este partido de centro derecha que existe allí, con la negación, con los votos en contra de Amanecer Dorado y del KKE, es decir, del Partido Comunista Griego. Por tanto, los herraduros, ¿no? Los boomers pensarán, los extremos se tocan, no sé qué. No es así. Es decir, claro, el que piensa cómodamente dirá, es que son lo mismo, pero es que no son lo mismo, ¿no? Este es un simple ejemplo que pongo. Es más, si tú preguntas a una persona por la calle y ella te dice, yo soy de izquierdas, vale, tú eres de izquierdas, pero ¿de qué izquierda? ¿Y qué defiendes tú desde la izquierda? O usted es derechista, pero ¿usted qué defiende desde la derecha? ¿Usted defiende un Estado mínimo o usted defiende un Estado, digamos, social, ¿no? Un patriotismo social? Son, al final, creo que deberíamos de tratar, ¿no? De alejarnos de ese maniqueísmo tan absurdo que también denunció Gustavo Bueno y del que hablaré posteriormente, ¿no? Y para acabar este bloque, esta introducción, me gustaría citar un fragmento de Jean-Claude Michéa, que no sé si le conocerás. No. Jean-Claude Michéa es un intelectual actual, vivo, francés, como su nombre indica, claro, socialista radical, ¿vale? Pero es socialista radical de línea del comunitarismo populista de los Estados Unidos, ¿no? De línea también de George Orwell, ¿no? Nada que ver con rollos totalitarios, no tengas miedo. Y es tremendamente crítico, muy, muy crítico. Es un enemigo declarado de la izquierda progresista, ¿no? La izquierda heredera del mayo 68. Y la cita dice así. Es que es bastante lapidaria. La izquierda moderna, una vez en el poder, acaba generalmente por sumarse a la economía de mercado. Se trata, por tanto, de una división del trabajo. Izquierda-derecha no son sino las dos puertas de entrada a la misma casa, el capitalismo global. La derecha moderna representa el modo de entrada privilegiado por el mercado y su expansión perpetua. La izquierda moderna representa el modo de entrada privilegiado por el derecho y su cultura, repito, cultura transgresora. La izquierda es la máquina, la izquierda política, o la izquierda en general, es la máquina política legitimadora en nombre del progreso, pone progreso entre comillas, y de la modernización entre comillas, de todas las fugas hacia adelante de la civilización liberal. Sí. Esto es lo que yo suelo comentar bastante en Twitter, de que la izquierda es la punta de lanza del sistema occidental, ¿sabes? Sí, yo trataré un poco de relatar por qué. Claro, con sistema no me refiero solo al sistema económico, que también, pero obviamente lo hablo más en criterios casi sociológicos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué entendemos sobre todo, qué entendemos por izquierda definida, ¿no? La izquierda definida es la izquierda política, es la izquierda políticamente constituida o por lo menos socialmente organizada. Son básicamente los partidos socialdemócratas, los partidos o las distintas familias comunistas, los anarquistas sindicalmente organizados, los sindicatos de todo tipo, etcétera, ¿no? Es más interesante quizá la indefinida. Sí, eso vamos. Luego está la izquierda indefinida. ¿Qué es la izquierda indefinida, no? La izquierda indefinida es básicamente... Aquí tomas la definición de bueno, ¿no? De bueno, sí, pero con lo que estoy bastante de acuerdo. La izquierda indefinida es un agrupa, ¿no? A un gran número de corrientes que desbordan totalmente el campo político, ¿no? El campo político concreto, el campo político clásico. Y estas izquierdas indefinidas, a pesar de su indefinición ideológica, se identifican, como es lógico, con esa izquierda definida, ¿no? Es decir, es lógico, existe una relación simbiótica. Una relación simbiótica que, por ejemplo, como explicaré luego, no se da entre la derecha indefinida y la derecha definida.
al final, la izquierda indefinida consiste en ese campo social pues de los, ya sabes, los típicos, los nuevos movimientos sociales, ONGs, vanguardias Sí, artísticas, los movimientos sociales en general, sí. sí, plataformas antidesahucios, activistas por los derechos humanos, activistas por los derechos LGTBs, en fin, creo que se me entiende perfectamente, Sí, ¿no? Lo sí. que estoy hablando. Y estas izquierdas indefinidas, a fin de cuentas, provienen clarísimamente no son Inmigración, herederas. muy importante. Sí, la inmigración, ¿no? El papel del inmigrante. Ujú. Son los herederos más directos del mayo del 68, ¿no? Ujú. Creo que no es conveniente tratar de mayo del 68 porque creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Sí, yo O todos sabemos lo que es. especialmente a principios de este año, como se cumplían ese año de aniversario, Exacto. ¿no? Se Eso cumplen es. 50 años. Mm, Pensé en un inicio, dije, podría preparar uno o varios vídeos del tema. mm. Y al final lo descarté porque, un poco por Que esto, porque está todo dicho. está todo Está todo dicho y dicho. quien quiera tiene Mm. internet en su casa creo que no hay nada que se pueda sacar, digamos, demasiado. Sí. O De sea, hecho, lo único que diré es que el mismísimo Partido Comunista Francés ujú. se opuso, o sea, fue enormemente crítico con el mayo del 68. De hecho, Pier Paolo Pasolini, que te sonará, ¿no? Sí, me gusta mucho su cine, la verdad. De hecho, soy Tiene una, bastante fan de Pasolini. sí, tiene una canción, digamos una canción, bueno, canción poema entre comillas, ¿no? Sí. Que dedica a las revueltas estudiantiles de mayo del 68, ¿no? Y él dice Ujú. que Sí. él prefería a los policías, porque los policías son hijos de obreros, ¿no? Frente a todos esos estudiantes que se las dan de rebeldes, ¿no? Ujú. Todos esos hijos de la contracultura, que a fin de cuentas son hijos de burgueses, ¿no? Hijos de Ujú. burgueses que, como bien dicen los eslóganes, ¿no? Prohibido prohibir, gozar sin trabas, ¿no? Debajo de los adoquines está la playa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y una, y una vez acabaron las movilizaciones de mayo 68, mientras que los obreros, porque ya sabes la huelga general que hubo en aquella fecha, ¿no? Ajá. Los obreros volvieron a sus fábricas, mientras que estos hijos de la clase, estos 68istas, pues tranquilamente en junio, julio, agosto, pues iban a la playa, ¿no? Claro. Era un... Y bueno, ya me gustaría hablar, ¿no? De las principales características, ¿no? De esta izquierda indefinida, ¿no? ¿Qué es lo que la identifica? ¿Qué es lo que la hace tan interesante, ¿no? Desde un punto de vista analítico? Pues lo que ocurre con la izquierda indefinida es que se aprovecha precisamente de esa crisis de la política, digamos, institucional, ¿no? Ujú. Eh, y, y básicamente teorizan, ¿no? Conceptos tanto abstractos, ¿no? Como la democracia participativa, democracia radical, democracia real, que Sí, eso te sonará de algo. eso te quería decir cuando has comentado antes cuando estás comentando la cita de Pasolini y demás. Mm, Sí que es verdad que, o sea, quiero decir, en general la indefinición de la izquierda les está otorgando ciertas ventajas estratégicas. Es decir, sí, en un mundo como el de ahora, en el cual hay mucho líquido, flujo de como información, diría. exacto, sí, Mm. en que hay mucha variación, ser mimético es a veces útil, ¿sabes? Sí, sí, porque al final tú date cuenta de una cosa, ¿cómo puedes atacar a la izquierda indefinida si precisamente una de sus características es su indefinición? Es decir, tú Ujú. no puedes atacar algo si no sabes muy bien a lo que estás atacando, ¿no? Claro. Y ese, porque tú Es puedes que atacar su definición es eso, es que no puedes atacar al caos y ya es caótico. precisamente. Y lo que es curioso es que la izquierda definida, la izquierda política, Ujú. se sirve, ¿no? De esta izquierda indefinida, ¿no? Necesita de esta izquierda indefinida, dado la crisis clarísima, ¿no? Del viejo modelo militante, ¿no? El militante socialdemócrata, Claro. el militante comunista que básicamente mostraba una disciplina militar del partido, ¿no? Sí, Disciplina, disciplina, sí, sí, disciplina, sí. ¿no? Los sindicatos, este tipo de cosas, ante la crisis, ¿no? De estos sindicatos, de estos partidos políticos, Ujú. la izquierda definida necesita Claro. a todos estos activistas y demás que tan pronto se van de manifestaciones cada domingo como después se van a comer al McDonald's, ¿no? Ya sabes, Claro, tú ya me esto, entiendes. lo que estás comentando me viene una reflexión en la Facultad de Ciencia Política cuando estudiamos Sí. la evolución de los partidos a lo largo del siglo XX, pues Mm, desde partidos más elitistas o partidos de sí, notables, luego los partidos de masas, los partidos de masas son los partidos de eso, de la época del autoritarismo, el partido del sí. obrero, demás, en el cual tú te afiliabas y era parte de ti prácticamente, ¿no? Eres casi un soldado, sí, en Exacto, buena sí, medida. como una disciplina más militar, como has comentado. Y como poco a poco se va abandonando ese modelo, surgen los partidos cachol o atrápalo todo.
y se va como volviendo más indefinido toda la cuestión política en general. Exacto. No solo en la Sí, izquierda, o sea, pero bueno, podemos decir que todos participan en cierto modo de la socialdemocracia o de la izquierda, del principio igualitario. eso Entonces, es. entonces en estos, lo que podemos quizá, lo que estar contemplando de algún modo es que la destrucción de un poco de los órdenes de autoridad que regían la política, es decir, el Mm, pasar de una política aristocrática, aunque era democracia en cierto modo, pero era aristocrática, a pasar a una de masas de forma militaresca y sí, después a una, miliciana, sí, sí, plebeya. y después a una completamente desarticulada, no sé cómo decirlo, completamente desestructurada y Sí, atomizada. casi como guerrillera, ¿no? Si lo piensas. Sí, claro, es eso, un patrón de degeneración que parece que es una espiral hacia abajo, ¿no? Sí, Y y que aún así beneficia a la izquierda indefinida. claro, En exacto, parte. claro, en parte porque no tiene reparo en bailar al ritmo de la música, ¿sabes? Al ritmo de la música. Y es ahí donde caen. Y es ahí precisamente donde se halla la izquierda, ¿no? En una gran impostura. Ujú. ¿Por qué una gran impostura, no? Como ya recuerdas la cita, ¿no? O sea, el eslogan que te dije de mayo 68, ¿no? Gozar sin trabas. Y Sí. qué sistema económico, qué sistema te permite a ti como individuo gozar sin trabas? Sabemos perfectamente de qué sistema estamos hablando, ¿no? Es a fin de cuentas el sistema capitalista. Y no es un ataque al sistema en sí mismo, es un hecho Ujú. evidente, ¿no? De que es el capitalismo el que te da una serie de, de- de una oferta de consumo pavorosa, ¿no? Sí. Enorme, enorme, tremenda. Hombre, al fin y al Eh, cabo no deja de ser, no sé, si lo analizas de una perspectiva un poco más trascendental, cualquier sistema y el capitalismo especialmente no deja de ser una especie de pacto con el diablo, ¿no? O sea, te da mucho, pero te quita mucho. te quita mucho, sí. Al fin Pero y al bueno, cabo todo lo temporal o sea, te quita, no te da al final lo que, no sé si me sí. explico. La trascendencia ¿Y qué que ocurre? buscas como Mm. especie. ¿Y qué ocurre al final con esta izquierda indefinida? Pues que esta izquierda indefinida es una izquierda culturalmente americanizada. Es una Exacto. izquierda que abandona progresivamente el discurso obrero, que abandona progresivamente el discurso revolucionario, el discurso marxista, incluso el discurso anarquista, qué demonios, ¿no? Ujú. Para adoptar toda una serie de luchas básicamente marginales. Una lucha en defensa de unas supuestas minorías oprimidas, ¿no? Es decir, Sí, el viejo binomio proletario versus burgués es sí, sustituido por el binomio, ¿no? claro, De opresores versus oprimidos, ¿no? Pero es un binomio totalmente abstracto. ¿Qué es un opresor? Es decir, Ana Botín, sí, ya sabes, Ana Botín es una mujer oprimida. Es decir, no, es mujer, la mujer, si supuestamente vivimos en una suerte de estructura de claro, una sí. sociedad patriarcal, es una mujer oprimida, Es ¿en bastante serio? gracioso, de hecho, el clásico meme de cómo tratan de jerarquizar las opresiones, ¿sabes? Es que Sí, sí, incluso en eso existe como cierto grado de orden y eh, todo. eso es. Es como de, Y no, está más oprimida que... O sea, está oprimida por ser mujer frente a un hombre banquero, mm, está, digamos así. exacto, exactamente. Pero De hecho, oprime antes... a una mujer pobre o oprime a una mm, mujer o sea, de una raza mm. distinta, etcétera. Y por tanto, lo que venía diciendo, se sustituye ese binomio, ¿no? Proletario Ujú. versus burgués por el opresor versus oprimido, eh, y se instalan pues esas luchas marginales, ¿no? Pues, ¿sabes? Derechos de los homosexuales, lo que llaman derechos reproductivos, aborto, antirracismo, que por Ujú. cierto el antirracismo, si te das cuenta, sustituye al anticapitalismo. El internacionalismo proletario sustituido por una suerte de cosmopolitismo liberal, porque el progresismo es en definitiva una suerte, bajo mi punto de vista, ¿no? de liberalismo cultural, Ujú. un liberalismo Sí, libertario, si te das cuenta, ¿no? En gran medida, lo cual es bastante paradójico. yo le llamaba muchas veces a lo que suelen llamar los boomers marxismo cultural, liberalismo cultural, realmente. Sí, exactamente, O sea, tiene exactamente. sentido llamarle marxismo cultural por unas ciertas cosas, pero si lo Mm, analizas de forma, no sé cómo decirlo, más clínica, más analizando cada cosa a la que sí. se refiere, parece más liberalismo cultural Sí, que marxismo. pero curiosamente, todos estos que hablan de marxismo cultural se han molestado en leer, por ejemplo, yo qué sé, a uno de los marxistas culturales, ¿no? Uno de los más famosos, ¿no? Herbert Marcuse. Sí. Eh, el hombre unidimensional. El hombre unidimensional, si lo lees realmente, si lo lees bien, Mm. lo que se está denunciando es precisamente ese proceso ¿no? Claro, o digamos, de sea, alienación, lo... ¿no? De cómo Sí, la sí, individualidad está siendo progresivamente destruida. O sea, es sí. paradójico que un marxista, ¿no? Un cultural diga eso. Y pues bien, pues instalan precisamente, ¿no? Precisamente, y esto por romper una lanza a favor de los autores
Sí, dime. marxistas o neomarxistas, como pueden ser los de Marcuse o gente de la Mm. escuela mal llamada escuela Sí, de Frankfurt y demás, Horkheimer, toda esta gente, sí. Horkheimer y demás. Y es un poco... O sea, ellos obviamente hacen sí que se puede extraer de sus planteamientos y tal ciertos principios marxistas o marxistas culturales o Sí, liberales culturales, hombre, si se quiere. sí. Pero la cuestión es que ellos están trabajando para... no sé cómo decirlo, o sea, no es tanto la línea como tanto de Mayo del 68, es una línea más incluso marxista tradicional en un sentido de la vuelta, o sea, el criticar precisamente el orden Mm, burgués hasta cierto punto, ¿sabes? Es que... eso es. Y, Sí, y no sí. alimentarlo, lo que pasa es que digamos que luego se hace una lectura interesada quizá de estos autores que Hombre, son eso parte por de la, de, la, de supuesto. la- de la época de la Segunda Guerra Mundial, un poco Eso antes. lo comentaba en Twitter, ¿no? Optimate Sila, que si bien el tema Mm. del marxismo cultural es propagandísticamente útil, es en gran medida falso, ¿no? Me Sí, explico. sí, sí. Creo que se nos ha Es leído, pero vamos, Sila igual. escribe tanto que a veces es difícil leerle todo. Porque tan Sí, sí, interesante es todo. escribe muchas cosas. Y pues bien, al final lo que ocurre con esta izquierda indefinida no es que se trata de luchar, por cierto, una izquierda indefinida, ¿no? que Ujú. influye claramente en la derecha definida. Al final, como dice Jean-Claude Messias, al final lo que se lucha contra el racismo, la intolerancia y todas las formas de exclusión, ¿no? Sí. Y por supuesto tenemos que introducir otros dos elementos muy importantes, ¿no? La cuestión del antifascismo y la cuestión del inmigrante, ¿no? La figura del inmigrante. Mm. El antifascismo, ¿qué decir? El antifascismo es el elemento legitimador, ¿no? El progresista, a fin de cuentas, trata, ¿no? de satisfacer, digamos, su ego, ¿no? Por Sí. medio de cómodas historias retrospectivas, ¿no? La Unión Soviética derrotó, la Unión Soviética y a Stalin, ¿sabes? Sienten hasta Bueno, citar a adoración la a Unión Stalin. Soviética hoy por círculos antifas es un poco casposo incluso. Sí, además, sí. Aunque sea para decir Porque que derrotó, sí, comillas, a Hitler, pero... sí, sí. Y precisamente me gustaría leerte una pequeña cita de Marx en El Capital, ¿no? Ujú. Sobre que sería interesante que precisamente todos estos progresistas, especialmente aquellos que se dicen comunistas y marxistas, ¿no? Aprendiesen. Es una cita un Porque... poco reversa, una cita un poco reversada porque al fin es Marx, vaya. Pero creo que se va a entender. Cito. El capital sufre cualquier límite como una traba y lo supera idealmente, pero no por ello lo ha sobrepasado en realidad. Como cada uno de esos límites se halla en oposición con la desmesura inherente al capital, su producción se mueve dentro de contradicciones constantemente superadas, pero también constantemente recreadas, ¿no? Ujú. Yo interpreto, ¿no? Esta cita, ¿no? A fin de cuentas, de cómo el capitalismo es capaz de asimilar Lo similar, toda sí. corriente, absorber toda Sí, corriente, sí, sí. digamos, contracultural, ¿no? Convertirla en sí mismo hasta el punto de que podemos ver cómo grandes empresas como Endesa, el Corte Inglés y lo Sí. demás patrocinando cabalgatas en el Día del Orgullo Gay, Sí, ¿no? esto lo tienes. Yo no lo he estudiado tanto, solo he leído cosas sueltas, sobre todo en Mm, CICEC y autores de la izquierda sí, académica ahora. sí, 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 sé En que muy torno en crítico. la O sea, fetichización de la mercancía de Marx, pero con sí, valores culturales progresistas y los demás. culturales O sea, progresistas, claro, esto ya, ya, exactamente. ya se utiliza más análisis de corte lacaniano y freudiano y demás. Lacaniano, sí, Pero también el Lacan, madre mía. sí, claro, no, pero no deja de ser, o sea, obviamente puede, Sí. puede, puede estar bien o mal, pero no deja de ser el enfoque en sí lo que hablo, lo que Mm. comentaba también antes de la escuela de Frankfurt, es como que el enfoque es otro, ¿sabes? No sé, es distinto. Y no deja de ser interesante hasta cierto punto, obviamente. Y hace mucho que no trato ese tipo de cosas, pero vamos. Sí, y ahí está precisamente el error de lo progresista. El progresista ve al capitalismo como un sistema conservador. Están absolutamente equivocados. El mismísimo Marx, no solamente Marx, sino otros tantos intelectuales economistas, marxistas de pro, ¿no? Ujú. Hablan precisamente de que es el capitalismo es inherentemente un sistema, bueno, en fin, un todo progresista, ¿no? Un todo incluso de revolucionario. El mismo Marx Es habla un del... sistema destructor hasta cierto punto, o sea, es un Sí, sistema... no hablo de destructor de forma... ¿Cómo se puede sí, decir? de Coloquial, forma vamos a decirlo. Hablo de estalquista. destructor en un sentido am, que fomenta una cantidad de cambios sí, de cambios en un sentido en la materia, o sea, de forma, hablando en lenguaje puramente filosófico, quiero decir. Que Mm, genera una cantidad de cambios tan grandes que es incapaz eso es. de soportar las estructuras naturales, vamos a decirlo así. O sea, Mm, no sé, es como, yo me lo imagino como una especie de titán, no sé cómo griego, ¿no? sí, Sí, no sé. Que al final, pues, al final digamos, en la epítome de la historia occidental o la historia universal, viene como a devorar, ¿no? Lo creado. exactamente. Mm. No sé.
Forma un poco más... Y bueno, Heidegger también habla de lo que es el progreso como la metafísica de lo ilimitado, ¿no? Que es algo que de lo que habla también mucho Alain de Benoit, este tipo de cosas. Bueno, el antifascismo, que es el antifascismo, ¿no? Es, aparte de que es absolutamente anacrónico, ¿no? Es cierto que en Italia, por cierto que en España existen movimientos neofascistas, ¿no? Como Gas Social o Casa Pons, este tipo de cosas, pero el neofascismo está bastante superado. Está superado, efectivamente. Sí. Lo que necesita esta izquierda, tanto la indefinida como la definida, como es lógico, ¿no? Ellos se postulan como una suprema encarnación del bien, ¿no? Pero para postularse como una suprema encarnación del bien necesitan una suprema encarnación del mal. De ahí que veamos cómo Estados Unidos, que lo de Estados Unidos es verdaderamente disparatado, todo, absolutamente todo, hasta el hecho de que la declaración de independencia de los Estados Unidos fue censurada, ha sido recientemente censurada en Facebook, porque un usuario colocó literalmente, muchos de estos... colocó literalmente la declaración de independencia y los scripts, ¿no? Los scripts de Facebook detectaron la propia declaración de independencia como un alegato fascista. ¿No? Sí, hate speech. Ahí vemos la deconstrucción, el intento de destruir la propia figura de los padres fundadores en Estados Unidos. Bueno, que esto no nos es desconocido, ¿no? Es Colón es un genocida, es un imperialista. La monarquía católica... La monarquía católica, los reyes católicos, es el protototalitarismo, en fin, de este tipo de cosas que todos nos entendemos que es que yo creo que no deben de ser discutidas por lo absurdas que son, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y ya me gustaría acabar en este apartado con el asunto de la figura del inmigrante y el antirracismo, ¿no? Dado como ya mencioné anteriormente, esta moderna izquierda progresista ha abandonado el viejo binomio de proletario versus burgués, propietario. Ahora esto es sustituido por el opresor versus oprimido, ¿no? Sí, lo comentamos antes. Y ahora sobre todo la inmigración está bastante... Bueno, ahora con el cambio de gobierno en España creo que es bastante tocante el tema. Sobre todo está más en la agenda pública, vamos a decirlo así. Pongamos un ejemplo. ¿Tú recuerdas aquellas palabras que dijo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con respecto a, creo que fue hace 1 año y medio, 2 años, cuando, bueno, pues varias personas, ¿no? Subsaharianos, ¿no? Que saltaron la valla de Melilla. Y ella dijo públicamente en un acto público que ellos son los mejores. Ellos son los mejores, dedicándole elogios. Es decir, un personaje público está dedicando elogios a una serie de personas con las que, a ver, claro que no hay que demonizar al inmigrante. Por supuesto que no somos aquí unos racistas de... Sí, bueno, pero digamos que está rompiendo el ordenamiento jurídico establecido en el Estado. Exactamente. Por definirlo de algún modo, o sea, y al final, y al final la figura del proletario hace ya décadas que ha sido sustituida por la figura del excluido, por la figura del sin papeles, por la figura, ¿no? De este joven inmigrante que no puede conseguir trabajo, que no puede conseguir un futuro, que en cierta manera tienen razón, pero vista lo que ocurre en países... En las famosas zonas no-go, ¿no? De Francia, Suecia, Inglaterra, Bélgica, recuerda Molenbeek, Alemania, que hay un artículo muy interesante de Pew Research Center, ¿no? Un medio totalmente objetivo, hablando de la guetización guetización de Alemania, ¿no? Más que objetivo, al contrario, que no le interesa que salgan esos resultados. Exactamente. Pero bueno, ellos lo sacan, este medio lo sacó. Y al final he hecho un breve resumen, ¿no? De todo este asunto. Podríamos hablar mucho más de ello, pero si nos tenemos aquí 5 horas perfectamente. Y me gustaría acabar, ¿no?, este apartado para dar paso luego a la derecha, a lo del tema de la derecha. Sí, creo que la derecha tiene más miga. Sí, para citar un pasaje de Alain de Benoit también bastante lapidario, ¿eh? Es un poco largo, pero creo es un buen resumen de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Sí, tranquilo. Por lo tanto, empiezo. Por lo tanto, no es sorprendente que el pueblo se desconecte de una izquierda más fascinada por la people, es decir, la gente famosa, y por la chusma, que por los trabajadores, vaya. ¿De qué año es la cita esta? Pues del año 2011. Creo. Vale, es que sonaba reciente, sí. Que se declara favorable a la globalización, igual que hizo primero con el capital, y se interesa más en las iniciativas ciudadanas que en las transformaciones estructurales, en la sociedad maternal del cuidado de asistencia que en la justicia social, en la vida asociativa más que en la política, en el espectáculo mediático más que en la soberanía del pueblo,
en el consenso social más que en la lucha de clases. Y al igual que los liberales, ya no conciben el interés general más que como la simple adición de intereses particulares, ya sabes, en los colectivos oprimidos. El pueblo ya no se reconoce en una izquierda que ha reemplazado el anticapitalismo por un antifascismo de simulacro. El pueblo ya no se reconoce en una izquierda que ha reemplazado el anticapitalismo por un antifascismo de simulacro, el socialismo por el individualismo burgués bohemio y el internacionalismo por el cosmopolitismo o el simpapelismo, que muestra su desprecio por los valores genuinamente populares, que se ridiculiza celebrando a la vez el mestizaje y la diversidad, que se agota en las manifestaciones ciudadanas y en las luchas contra todas las formas de discriminación, con la notable excepción, por supuesto, de las discriminaciones de clase. Sí. Para el solo beneficio de los bancos, del lumpenproletariado, es decir, de la chusma, y de toda una serie de elementos marginales. Sí, es interesante, la verdad. Es interesante y, en fin, esto lo he sacado de un libro que publicó Ediciones Fides, no sé si lo conoces, o te suena, Ediciones Fides. Sí, claro, la editorial sí. Editorial, y el libro se llama El socialismo contra la izquierda y la izquierda contra el pueblo. Ya te puedes imaginar de qué va. Sí, es que lo que iba a comentar es que al fin y al cabo esa similitud que hace con el liberalismo, digamos que hace el camino inverso al liberalismo, por así decirlo. O sea, el liberalismo teoriza de una forma el individualismo metodológico y la agrupación voluntaria, y luego ha surgido, digamos, otra cosa en la realidad, muy distinta de la utopía liberal que libertaria, por así decirlo, que podía esperarse del siglo XIX. Y la izquierda está como recorriendo un camino casi inverso, ¿no? Es decir, de preconizar un futuro comunitarismo, el maná, ¿sabes? Para los pueblos y los obreros y los desposeídos. Está recorriendo el camino opuesto, o sea, es como desde esa teorización a una praxis completamente atomista de la sociedad, o sea, destruir el propio pueblo. Y creo que va un poco en la línea, porque si tú hablas con intelectuales de izquierdas actualmente, gente tipo Rejón o Monedero, en cierto modo, esa destrucción del pueblo es necesaria para construir lo que las estructuras populares artificiales que ellos tienen en la mente, ¿sabes? El populismo de Ernesto Laclau y la reconstitución del pueblo, es decir, construir hegemonía para así formar un nuevo pueblo, ¿no? Que por cierto, bajo mi punto de vista es un error mayúsculo, pero bueno. Sí. Y eso es lo que ocurre al final, ¿no? Y acabando el tema de la izquierda. La izquierda al final, sin que se dé cuenta, contribuye indirectamente, por mucho que se digan enemigos del sistema, pero están contribuyendo directamente al proceso de hibridación planetaria, ¿no? Ese proceso de destrucción de las identidades colectivas genuinamente europeas o genuinamente españolas, ¿no? En terminología más izquierdista, la destrucción de los pueblos, o sea, no... La destrucción de los pueblos, están contribuyendo a ellos sin que se den cuenta. Pero en fin, creo que no hace falta más que decir. Lo dicho, podríamos seguir muchísimo más. No están destruidos ya. Pero bueno, centrémonos ahora en lo que puede ser más interesante incluso, que es la amiga, sí. El enfoque hacia la derecha. Hacia la derecha, exactamente. Bueno, me gustaría comenzar. Para ti, ¿cuál es el arquetipo básico de un votante, digamos, tradicional, clásico de derechas? La derecha sociológica española, hablamos. Sí, en general, sí. Sí, hombre, lo que se vino llamando la derecha sociológica o franquismo sociológico. La derecha sociológica, ¿no? Sí. Pues sí, no sé, el señor cabeza de familia de mediana edad, ¿no? Sí, persona de orden. Sí, digamos. Sí, pero el típico. Sí, obviamente piensas sí, si pensamos en un hombre, sí, el típico hombre cabeza de familia con bigote, ¿no? Es resumirlo todo en bigote, ello. Sí, básicamente sí. Y señora, pues eso, no sé, pues piensas en tus abuelos, en cierto modo. Sí, exactamente. Pero en tus abuelos o el típico... Ya no tanto en mis padres, porque, digamos, las personas nacidas... Sí, los baby boomers en España... Sí, sabes que en España las generaciones a nivel sociológico son un poco más tardías que en Estados Unidos, porque los boomers en Estados Unidos a lo mejor sí que son nacidos justo después de la Segunda Guerra Mundial, los 40 y los 50, pero en España podemos hablar quizá incluso de los finales de los 50 a 60 enteros. Sí. Pero sí. ¿Qué ocurre con con la derecha? Sobre todo española, porque... Sobre todo España, vamos a hablar de España, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta derecha, no? Esta derecha, bueno, ya sabemos que históricamente, ¿no? Filosóficamente o políticamente la derecha es esencialmente reactiva, ¿no? Claro. La derecha tiene muestra una serie, digamos, de taras, entre comillas. Yo no diría taras, yo diría características que son tanto su bien como su mal, ¿no? Digamos, una mentalidad muy obsidional, ¿no? Una mentalidad, un código moral
digamos, rígido, ¿no? A veces incluso intransigente. Un aspecto también a destacar es la pereza intelectual, ¿no? Yo diría que el derechista, ¿no? Pero por el propio, quizá, concepto de orden, ¿sabes? De Sí, la confianza en la claro, estructura militar clerical heredada natural, en los sí, partidos, sí, ya no natural claro, diría, pero que sí heredada. sí, Y heredada, lo ve como algo normal, algo deseable, ¿no? Es decir, si dentro de esa estructura se vive bien, se vive relativamente bien, ¿por qué cambiarlo, no? claro. Pero ahí está el problema, es decir, al final lo que ocurre con esa derecha reactiva, esa derecha rígida, relativamente rígida, Sí. es que es incapaz de adaptarse eh, a los modos de la izquierda. Es decir, no puede, porque la derecha es de una naturaleza completamente distinta. Y ahí entramos, ¿no? El tema ya del erradurismo, ¿no? Bueno, y todo el asunto de los boomers, ¿no? Tú ya sabes la cita famosa, ¿no? Ni machismo ni feminismo, igualdad, ¿no? Igualismo. Igual, eso. Claro, a ver, es un tanto cuñado y todo lo que tú quieras, pero bueno, lo que iba. Sí, o sea, Claro, el boomer, al fin y al cabo, si te fijas, el boomer es es una un expresión que progresista se tímido. utiliza en foros quizá más de derecha alternativa, etcétera, o más de derecha. Y si te fijas, en España ha sido adelantado por la izquierda progre con el apelativo cuñado unos años, ¿sabes? Un par de Sí, años sí, al sí. menos. Y es curioso, la verdad. Es Como curioso. la proactividad de esa izquierda, o sea, de esa teorización de la izquierda, bastante Mm. adelantada a su tiempo. Y esa derecha intelectualmente perezosa, ¿no? Parece aquí, pasamos aquí en España que es incapaz de elaborar, ¿no? De redactar construcciones teóricas distintas y verdaderamente antagónicas a las de la izquierda, ¿no? Porque ahí vemos como esa derechita boomer, ¿no? Esos mariconservadores, Sí. esos conservative, ¿no? Como dirán en el mundo anglosajón, llaman, tildan, tachan de fascistas, ¿no? O de nazis al separatismo vasco, al separatismo catalán, lo cual es Claro. absurdo. Y al final no se están, de lo que no se dan cuenta es de que están siguiendo el juego dialéctico de la izquierda. Claro. O sea, son incapaces de defender. Es decir, dentro del separatismo catalán es innegable que hay determinadas facciones conservadoras, ¿no? En fin, muchos votantes separatistas catalanes son pues gente de pueblo, ¿no? Gente rural, ¿no? Y lo que hacen estos tabarnianos, ¿no? Estos de Tabarni y demás, ya sabes, en fin. Claro. ¿No? Hablan de tractoria, ¿no? Es que los separatistas rurales catalanes son paletos, son ignorantes. Nosotros somos los Claro, cosmopolitas. hace una Nosotros crítica somos, cosmopolita, exacto. claro, pero al final, ¿en qué os diferenciáis de la izquierda? Es decir, Claro, ¿qué valores tienes de fondo? Tienes los mismos claro, valores no tienes valores. relativistas. Has absorbido esos valores relativistas de la izquierda y, y Sí, además un sin que... poco como, sí, como el clásico meme de what the fuck, ahora soy un marxista cultural, ¿no? what the fuck, I love the Catalonia separatism now, ¿sabes? El típico, joder, Claro. que tienen misas y todo, ¿sabes? En fin, ya me entiendes. Al final me lo he dicho, siguen ese juego dialéctico del que no pueden escapar, ¿no? Hasta el punto de que vemos también a tontolabas como Eduardo Vinda, ¿no? Tachando de fascistas a los de Podemos, ¿no? Sí. Ahí está el nivel de los tertulianos de la derecha en España. Y al final yo opino que la derecha española, al menos por ahora, está totalmente atrapada. Poco, ¿quién va a querer ser de derechas con lo que se considera derecha a día de hoy en los medios? Claro, eso es, la parte de esa demonización, claro, si la gente ve que los representantes de la derecha son tíos como Eduardo Vinda Eduardo Vinda y Paco Marguenda, pues joder, entonces yo tampoco querría ser de derechas, sinceramente, y lo entiendo, es decir, vaya dos ejemplos, ¿no? Creo yo, no sé qué pensarás tú. Sí, no, totalmente. Son ejemplos horripilantes, ejemplos... Claro, pero porque ya es que es eso, no me gusta catalogarlos con una ideología u otra. Sí, obviamente la tienen, pero quiero decir que no me gusta. Por eso el eje es tan inoperativo, porque francamente inoperativo, claro. existe un consenso y lo que hay fuera. Y lo que hay fuera es muy variado. ¿Sabes? Y al final lo que vemos... Dentro del consenso está tanto Inda como Ignacio Escolar, del diario. Claro, al final lo que vemos en el Congreso de los Diputados, lo que vemos en las tertulias televisivas generalistas, no es nada más que un combate la manifestación de lo controlado. Sí. Un combate controlado, es decir, no hay una verdadera oposición. Al final, como decía Nicolás Gómez Dávila, ¿no? El conservador, ¿no? Es un progresista tímido. Yo estoy muy de acuerdo precisamente con esa con esa cita, creo. No sé qué pensarás tú también con respecto a ello.
A la cita dices de Gómez Dávila. A la cita, sí, bueno, es una cita, el Sí, escolio, ¿no? Que es muy claro, breve, sí, sí, sí. o No, dice mucho. es difícil estar en desacuerdo con casi cualquier Mm. cosa que dice Gómez Dávila, la verdad. Sí, al Aunque, final, sí, sigue, perdona. no, que aunque a veces Gómez Dávila el problema es eso, que se queda, a veces, es un autor para más que para pensar, más que para hablar, no sé Sí, cómo. más que para, sí. Y al final lo que ocurre con esa derecha, repito, la derecha española, ¿eh? Es Ujú. que se limita a padecer ese plus de legitimidad de la izquierda. O sea, eh, asistiendo desconcertado, digamos, ¿no? A las piruetas del establishment, entre comillas, ¿no? Progresista. Eh, Claro. ¿Por qué no invitan, por ejemplo, a, no sé si Dalmacio Negro, pero joder, a gente como Miguel Ayuso, ¿no? Jerónimo Molina Cano, y digamos, gente intelectuales, ¿no? O Ah, pensadores, lo que tú o porque no quieras. invitan ya no solo gente de outsiders de la derecha, te quiero decir en Sí. sí, a la televisión. O sea, ¿por qué no invitan, tanto que se lleva el feminismo ahora, por qué no invitan a feministas radicales de verdad? ¿Por qué no invitan a, Mm, no sé, a colectivos, digamos, algo que sea hardcore en cuanto a discurso, ¿sabes? O sea, no mm. sé, colectivos de, no sé, Digo, por ejemplo. no, es que hay partes del feminismo, por ejemplo, más de influencia más lésbica y demás que promueven, por ejemplo, la separación entre hombres y mujeres y cosas así, ¿sabes? O sea, Ah, sí, 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 sí. ¿por qué no invitan Ah, ese tipo sí, de sí, cosas? No sé, perfecto. porque obviamente entiendo por qué no invitan a Miguel Ayuso, ¿sabes? Hombre, Pero digamos que inviten a sus centuriones, digamos, de primera fila, ¿sabes? mm. A sus temibles tropas. Y vaya centuriones. No, pero que sería muy interesante, Y, de verdad, yo lo agradecería. mm, sí, sí, sí. Pero bueno, no se hace por un motivo evidente, es que también estamos aquí hablando de cosas bastante redundantes, al fin y al cabo. Mm. Bueno, Y al pero final, sí. esto viene a confirmarnos, ¿no? Igual hay gente que nos escucha y no está del todo de acuerdo, ¿no? Pero lo que tratamos de explicar, lo que tratamos de defender es que el discurso político, ¿no? La política general, ¿no? La política del día a día, el mundo mediático, este tipo de cosas, ves Ujú. un discurso, una serie de discursos que no se diferencian demasiado. No se diferencian demasiado porque, claro, la izquierda progresista tiene su discurso, ¿no? Está muy claro. Pero la derecha o la derechita, lo que hace al final es comprar ese discurso y tratar de, bueno, como de excusarse, ¿no? Ante la izquierda. Es decir, no, no, De nosotros no somos... maquillarlo para ganar votos igualmente. Si es que es el Exactamente. problema de lo que comentaba antes de la evolución de los partidos, en cómo se Mm, estudia la ciencia política. Los partidos, al final, como el orden está disuelto, ya no hay ningún tipo de identificación y los partidos claro. evolucionan a partidos atrápalo todos y hay que intentar Mm. atrapar todo para poder gobernar. Y Yo ahí está. diría, yo diría que aún así el único partido de derecha definida con posibilidades de entrar en el Congreso, ya sabes a qué me estoy refiriendo, sé que mantiene un discurso, aparentemente, luego veremos lo que hacen si tuviesen alguna responsabilidad pública, Hmm. mantiene un discurso sí más en línea, ¿no? De aquello que llamamos de corrientes nacional populistas europeas, ¿no? Sí, Vox quizá Vox, mantiene un sí. poco más este eje quizá renovado obviamente, pero con los valores De la derecha conservadora toda la vida. del franquismo sociológico, sí. Sí. O sea, Y luego si te fijas en otros muchos aspectos, Vox no se diferencia demasiado de la derecha sociológica clásica. Lo que ocurre con Vox es que al menos en ese sentido diría que son más sinceros o por lo menos más, no sé, más militantes, no sabría explicarte. pero a mi juicio no deja de ser algo reactivo de lo que está sucediendo. O Sí, sea, exactamente, reactivo, yo es sí. que creo que lo que todo el rato acabamos acudiendo siempre al término este, a reactivo, reactivo. La derecha siempre es reactiva frente a la izquierda. Reactiva, sí. Y es eso, es que al final lo que comentaba antes y que trataba de darle un trasfondo siempre me voy por las ramas de lo trascendental, pero siempre hay como una... Está el océano, ¿no? Y tú puedes intentar... Mm, O el río, mejor, que es más evidente una corriente de un río. O sea, tú puedes intentar nadar contra corriente, pero lo más probable es que te sí. ahogues, ¿sabes? Entonces, lo que hace mejor la izquierda, por lo que sea, que ahora no es el caso entrar, es bailar la música o nadar, o sea, o Sí. surfear las olas, vamos a decirlo así. Y mira una cosa, si te das cuenta, la izquierda progresista, Ujú. o efectiva la izquierda, que la izquierda, la mayor parte de la izquierda es progresista, con notables excepciones, muy pocas excepciones, vaya. Esa izquierda progresista, si te das cuenta, está mucho mejor dotada que la derechita, ¿no? Sí, Para llevar a cabo el proyecto de globalización planetaria. sí, Es decir, probablemente sí. O sea, esta izquierda progresista no tiene ninguna clase de tapujo de defender a capa y espada pues la inmigración masiva, ¿no? Por sí. mucho que luego siga antiglobalizadora, esa misma izquierda no tiene ninguna clase de desparpajo en seguir dinamitando las bases
las bases Sí, no fundamentales sé de la familia. si recuerdas hace unos años cuando las primeras elecciones en las que se presentó, por ejemplo, Podemos, que dio mucho que hablar enseguida de... Yo Enseguida les voté, se le de hecho. criticó por... ¿Les votaste? Yo les voté por populistas, pero luego se vio que Podemos derivó Yo estuve a en punto, una, pero nunca llegué a votar. en una, Pero que... Didi. sí, bueno, perdona. Podemos eso derivó en, pues sí, parecía un partido populista, ¿no? Que sí, de acuerdo de cierta tendencia izquierdista, pero que trataba de aunar, ¿no? Trataba de aunar, oye, pues una fuerza, una masa transversal, ¿no? Sí. Horizontal, que los de arriba, de los de abajo contra los de arriba, ¿no? Con distinción de Una ideologías y una tal. conciencia popular X, o sea, eso... Sí, popular, del populus, ¿no? En Y, cambio, y bueno, eso, a priori se le atacó de forma económica, pero duramente. duramente Y sí. hoy ya no escucho apenas, o sea, sí, obviamente del sector Juan Ramón Rayo y Capitalista, sí. demás lo oyes, eso está claro. Hombre, sí. Pero, Mm. porque también la mayoría de cagadas que hacen son palmarias en el ámbito económico. Pero ya no lo oyes tanto, y, o sea, en la prensa generalista, sino que oyes otras cosas, quizá. Y Simplemente, es curioso por eso, porque ya no les interesa que se hable de su economía porque la han cambiado, me explico, han cambiado o hombre, por sea, supuesto. han Sí, cambiado el enfoque de la economía es importante para transformar la su, sociedad, ¿sabes? su programa económico no dista demasiado de una socialdemocracia algo más radical. O sea, han evolucionado, es decir, no son tontos, no son estúpidos, ¿no? Ujú. Y Porque ¿qué te iba a probablemente decir? en la praxis política se acojonarían incluso de nacionalizar sectores Sí, estratégicos, como hombre, por supuesto. Pero como puede recomendar a lo mejor un partido como el Frente Nacional Francés, que igual sí que lo haría, ¿sabes? mm, claro, pero y al final es el problema en el que entra la izquierda, ¿no? La izquierda mucha militancia, mucho combate, mucho activismo y todo lo que tú quieras, pero a la hora de la verdad recurren a lo fácil, ¿no? Que es erigirse, ¿no? Como defensores de esas minorías oprimidas, ¿no? Ujú. Mientras que dejan de lado a esa clase trabajadora nativa, sea en Francia o sea en España, sea en Alemania, me da exactamente lo mismo, ¿no? Que oye, que tiene una serie de valores, digamos, mínimamente conservadores, ¿no? Es gente que quiere, pues, quiere vivir con tranquilidad. Claro, pero deja la clase trabajadora nativa no por el hecho de que sea nativa, sino porque yo creo básicamente que la clase trabajadora nativa tiene capacidad tiene conciencia popular, histórica y es capaz de organizarse. En cambio, la Sí, clase no nativa es un batiburrillo de un montón de es un, gente que está sola, ¿sabes? es un ejército de reserva al final. Sí, sí, en términos Individuos marxistas sí. desarraigados, Claro, exacto, individuos exacto. desarraigados, Totalmente. Y... cuidado, individuos desarraigados que traen consigo su cultura, lo cual no estoy diciendo que sea malo, es decir, es lógico, es normal, No, eso pero, es parte de los daños colaterales que no contemplan claro, muchas veces. Pero bueno. sí, contempla, ya sabes, ¿no? El blank slate, la tabula rasa, ¿no? Es decir, llega esto, un subsahariano, 100 somales llegan aquí a España y sí, Ah, eso es como... y Bueno, de claro, repente van a dejar de ver normal la ablación genital, la claro, mutilación genital femenina, ¿no? Por ejemplo. claro. Sí, esto Hay, es hay que entender, hay que como entender la esas anécdota que cosas. te contaba antes de empezar a grabar Mm, del chico hijo de inmigrantes que le está riñendo la monitora del campamento, ¿no? por ejemplo. Porque ha ido a hacer un comentario sexista de otra Sí, sí. chica y vamos, Mira, aleccionándola. por Y ejemplo, el citemos el chico caso. se reía. Sí, sí, citemos el caso de Inglaterra. ¿Sabes ¿no? Los Grammy Scandals de Inglaterra, Rotherham, Telford, Rochdale, etcétera, ¿no? Ujú, ¿Has oído hablar de ellos? Las más de 3.000 niñas británicas nativas violadas durante décadas por ujú, parte de mafias musulmanas, porque son muchos pakistaníes, bangladesíes, somalíes y demás, ¿no? Pero es que ujú. cuidado, es que esta especie de estos grooming scandals, ¿no? Estos escándalos han sido tapados a sabiendas por medios de comunicación hasta que ha estallado, claro, y por servicios sociales, policía y demás, pero es que, joder, supuestamente en Inglaterra gobierna un partido supuestamente conservador, ¿no? Que debería mantener una postura más combativa, ¿no? Hacia este tipo de comportamientos inmorales, ¿no? O Sí, bueno, sea, pero es, ves que es al contrario horripilante. encarcela a la gente que lo denuncia. Se encarcela a la gente que lo denuncia, es decir, pero es que, claro, repito, es un partido conservador el que está tapando o el que está Hombre, es un quitando partido peso. conservador el que tiene y sin defender por sí a lo que ha hecho Tommy Robinson o que esté vetado Mm, para entrar Laurel Southern al país, ¿sabes? O sea, son sí, otros conservadores, tanto exactamente. nacionales como internacionales, que están probablemente más cercanos ideológicamente a ellos que a mí Sí. y que les veten la entrada o les estén encarcelados Oh, por husmear claro, donde no deben, es mm, bastante, vamos, claro. es bastante evidente. O sea, es digamos que Sí, evidencia bastante el por eso, problema. pero que no ha sido un gobierno de izquierdas el que ha hecho esto. Así es un gobierno que supuestamente de derechas, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, ¿tú recuerdas algo de Grecia? ¿Has ¿A vuelto qué a te hablar de Grecia? refieres? Grecia, Syriza, Sí, o sea, pero ¿en qué no, sentido de...? eligió la claudicación. Ah, claro, Eh, sí, sí.
un partido de izquierda populista que eligió la más absoluta claudicación. Hombre, que en el contexto, vale, Grecia es un país, es el país que es y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es que claudicaron y ahora vemos políticas como la que mencioné anteriormente, ¿no? Ya sabes, eso de los cambios de sexo, ¿no? Financiados por el Estado y todo lo demás. Al final van a lo fácil. Es que tanto la derecha como la izquierda política, por mucho apoyo popular que tengan y demás, con excepción tal vez de Liga Norte y Movimiento 5 Estrellas y tal, y algunos gobiernos como en Austria, Hungría y Polonia, en el resto de Europa, la solución política yo no veo que sea, como decirte, viable a medio y a largo plazo. Yeah. Es decir, alejando totalmente de la dicotomía izquierda-derecha, es decir, al final, joder, se trata de combatir contra una serie de problemas que no deberían de ser ideológicos, sino que son problemas que afectan al conjunto de la sociedad nativa, ¿no? A las instituciones y todo lo demás. Y no sé, bueno, esa es una cosa que comparten también, ¿no? Otra cosa es la impolítica, ¿no? Es la derecha y la izquierda actual, se entiende, la sistémica, la del establishment, son profundamente antipolíticos. Sí, o sea, en cierto modo, es que es eso, hay un consenso tan fuerte que tratan de evitar que surja la el política. conflicto, sí. Sí, exacto, que surja el conflicto. La política entendida como Claro. conflicto. Entonces, Entonces, ¿qué diría Carl Smith de esto? Es decir, claro, son no, como... cualquier teórico de la Sí, sí, democracia, es que da igual, es que ¿no? incluso, yo qué sé, ¿qué dirían o qué dice si te vas incluso a autores de, yo qué sé, Monereo, por ejemplo, que está en Podemos mismo, yo creo que está callado en Sí, una esquina, ¿sabes? Porque, sí, sí. porque bueno, Monereo va más en la línea, si quieres, de esto de Smith que de otro tipo de cosas. Ya para ir acabando, te quería más o menos preguntar o proponer que hicieras una breve reflexión sobre, digamos, qué recomendarías o qué tipo de actuaciones crees que serían adecuadas para En España dices. en España o en Pues, conjunto. Pero vamos, si quieren, vamos a acotar a España, ya que hemos hablado de España, sí, en España. ¿Qué tipo de actuaciones deberían, o qué tipo de eventos debería darse lugar para que, en términos genéricos, digamos, mejorara el percal panorama político, sí, bueno, en fin. sí, o cómo ves tú, sí, el panorama, exacto. Ya no solo Hombre, político, sino digamos, porque yo sí, muchas en veces general. mi estrategia política, la forma en la que yo planteo la estrategia política la hago siempre sabiendo que yo no voy a ver nada glorioso en mi vida, ¿sabes? Quiero decir. Exactamente, sí. Entonces eso un Hombre, poco. en el caso de España, no hablaré, bueno, también diría de Portugal, pero centramos en España. Uh-huh. En España no existe esa derecha indefinida, esa derecha intelectual, esa derecha social o alternativa, ¿no? Realmente realmente yo creo que para que la situación política se, digamos, equilibrase o que por lo menos adquiriese, ¿no? Velocidad, que fuese a algún lado, ¿no? Uh-huh. Tendría que surgir algún tipo de partido nacional populista, ¿no? Tipo Liga Norte o algo similar, ¿no? Y algo que yo, por ejemplo, no veo en Vox. Yo a Vox no le veo como un partido nacional populista, ni mucho menos, por mucho. Y me da igual que Steve Bannon esté detrás de ellos, esté como asesor. Eso lo sabías, ¿no? Eso. Sí, pero bueno, no sacas hasta qué punto es el influyente, Bannon. En fin. La verdad es que no veo esa solución a largo plazo en España. O sea, en Francia en los años 60 ya tenían a la Nouvelle Droite. Hungría es un país, Hungría es el país es el que es. Polonia es el país que es. En Suecia incluso ya existe un partido nacional populista que es el de los demócratas suecos. Sí, En sí. Suecia, que nos reímos de Suecia. Y Suecia tiene un partido nacional populista que no es especialmente radical, oye, pero existe. Son los ejemplos que te he dado. Yo lo veo tremendamente complicado y bajo mi punto de vista lo que debemos hacer, porque yo realmente yo no utilizo el típico término de ni de izquierdas ni de derechas. Yo diría que soy tanto de izquierdas como de derechas, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir nada. Uh-huh. Yo al final en definitiva soy un populista y un realista, ¿no? El político. Y no sé, yo no veo que la cosa políticamente hablando vaya a ir a mejor. Habrá que esperar.
Claramente la salvación, entre comillas, no va a llover del cielo, ni mucho menos, pero yo creo que más tarde que pronto, pero llegará. Lo que vivimos actualmente tendrá que estallar por algún lado y acabará surgiendo alguna fuerza política, un movimiento que precisamente equilibre, ¿no? esa balanza que está totalmente desbalanceada. Pues bueno, veremos si así sucede. Veremos, sí. Nada, yo por mi parte, nada más. Agradecerte que hayas dedicado esta tarde, entre problemas técnicos y demás que hemos tenido, a grabar este podcast. O digamos que el podcast es una palabra que no me acaba de gustar, pero bueno, tampoco es radio exactamente porque no es en directo. Sí, pero bueno, esta pequeña emisión, vamos a decirlo así. Sí. Y nada, muchas gracias. A ti. Esperemos que vuelvas en un futuro más pronto que tarde. Yo encantado, sí. Y nada, ahora me dirijo directamente a los oyentes, o a los seguidores, suscriptores, etcétera. Cualquier cosa, creo que Lanius también estás en YouTube, ¿no? Para responder comentarios y demás de vez en cuando, ¿no? Sí, estoy. Pues eso, si queréis cualquier cosa en los comentarios y demás, también recordad que a veces se me olvida siempre, que dejo en la descripción de este vídeo un enlace para descarga directa del audio, por si queréis, se hace muy largo a veces, si queréis escucharlo fuera en el coche o lo que sea. Completamente sencillo, simplemente pincháis y ya vais al enlace directo. Y nada más, luego lo típico de siempre, que si os ha gustado, por favor, lo compartáis o le deis a like, es bastante importante y demás, tanto para mí como para YouTube, porque ya sabéis que esto es una plataforma bastante chunga y difícil de gestionar el contenido y de crecer mínimamente. Y sobre todo, bueno, claro, exactamente, y sobre todo desde los últimos cambios es bastante difícil. Así que nada más, nos despedimos desde aquí, muchas gracias de nuevo, así que nos vemos en la próxima, que tengáis una buena semana, hasta pronto. Adiós.